Bones, bien llegados a la Cla Invisible. Hoy estamos aquí en Mieres, en la Llocura, y vamos a hablar de Little Babilonia, el último poemario de Pablo Iker Suárez. Pablo Iker Suárez es uno de los autores más destacados de la literatura asturiana, promotor de la timba poética y uno de los grandes representantes de las nuevas formas de entender la poesía, en cuanto es que tiene una influencia de la poesía oral y además está, digamos, amestada con surrealismo, con el pop, y por eso el Suárez, digamos, de alguna manera, es un gran renovador, y gracias a este Little Babilonia, que fue premiado con su María Cebal de este año, de alguna manera esta nueva forma de entender la poesía ya es premiada y ya es visibilizada. Little Babilonia y el título de este poemario, que representa en sí mismo a una aldea poética, como bien dice el autor, y un poemario que no tiene estalles y que, como decía, fai una mezcla entre el surrealismo, el pop y, digamos, un paisaje que no distingue del todo entre lo rural y lo urbano. Digamos, el propio autor declaró ya va tiempo que él no ve diferencia entre lo rural y lo urbano, y que, de hecho, en Asturias no tiene sentido disebralo, y eso vese muy claro en este poemario. La poesía de Little Babilonia está muy influida por la oralidad, y ahí hay un cambio, digamos, con la poesía anterior, en la que se hacía una poesía más al uso, como ya en el sistema de Bebe una chocolatina, y de hecho yo creo que es una de las cuestiones que faen este libro, por un lado, muy diferente al resto de lo que se está haciendo ahora mismo en Asturias, y lo mismo que yo creo que es potencialmente positivo puede ser también que puede generar duldes, y como esa oralidad, ¿no? La dulda que puede surgir y realmente sostiense Little Babilonia sin esa oralidad. Si cae este Little Babilonia en las manos de alguien que nunca fue a una timba poética, o de alguien que nunca vio al Suárez recitarlo, este Little Babilonia puede entenderse de fecho. Esa es un poco la truga que yo planteo. De todas maneras, considero que es una obra capital para entender la literatura de anguaño en Asturias, y que, como decía antes, creo que fue un acierto total que recibiera el premio José María Cebal 2017, y que saltadera prostare también por este poemario, ya que creo que estaba de alguna manera obviándose, ¿no?, una forma de entender la poesía que lleva muchos años siendo una realidad y que aporta una visión súper interesante. El buen rollo va a acabarse, el gasoil, el coltán, l'oso cantábrico van a acabarse, los neohippies, los planetes pintarán un infierno blanco y escosarán concordancias, simetrías, órbites, y el plástico va a acabarse, la anchoa, según Futurama, la moda viniente, los bigotes balcánicos, el estado de bienestar y los gurriones van a acabarse, el alimento, la luz que ayuma los iPhones, no va a quedar una migalla de buen rollo, arderá el branu, y a hostias rolaremos la paz social. Hasta aquí este programa de La Cla Invisible, espero que vos prestara y no deseéis de leer este Little Babilonia porque paga mucho la pena.